Asia. Estuve ahí visitando distintos ministerios y obreros que están ahí en el campo, en 8 países distintos en 3 meses. Fue bien intenso, pero gracias a Dios porque Él abre las puertas y me permitió conocer y pude recorrer para venir a contarles ahora esta mañana. Amén. Quizás no todos tienen la oportunidad de ir, pero Dios me ha dado esa oportunidad y es para bendición también de ustedes. Quiero compartirles, antes de ir a la palabra, no se preocupe, yo soy rápida. Ahí está esa imagen. Muchas gracias ahí a los de multimedia. Quiero compartirles, antes de ir a la palabra, algunos datos y cifras que nos pueden ayudar a comprender mejor qué es lo que está pasando en el mundo y por qué yo también andaba en Asia. Quiero mostrarles un primer mapa. Este es el mapa que todos conocemos, ¿cierto? El que quizás nos enseñan en la escuela, donde están las divisiones de cada país, de acuerdo al territorio, de acuerdo al tamaño, la superficie de cada país. Nosotros estamos acá, a la izquierda, Chile está ahí abajito, y yo andaba en el este de Asia, para allá, al otro lado, al otro extremo. Y este es el mapa entonces estándar del mundo, pero quiero mostrarles un segundo mapa que nos muestra cómo sería cada país, el tamaño de cada país, de acuerdo a la cantidad de población, es decir, cuántas personas viven. No de acuerdo al tamaño del territorio, sino a la cantidad de población. Mire qué distinto se vería, ¿cierto? Ahí Chile desaparece, somos muy poquitos en Sudamérica. Pero mire qué grande se ve Asia Oriental. Ahí esos países que se ven más grandes, los que están como en rosado y naranjo, por ahí andaba yo, se ve mucho más grande, ¿cierto? ¿Sabe que al 2022 el 60% de la población mundial vive en Asia Oriental? El 60%, más de la mitad. El 60%. Es muchísimo. No sé cuántos billones es eso, pero ya creo que el año pasado también llegamos a los 8 billones, casi de 8.000 millones de personas en el mundo. Bueno, más de la mitad viven ahí en ese continente. ¿Y por qué voy a Asia Oriental? Bueno, porque ahí está la gente. Y quiero mostrarles un tercer mapa. Y este mapa nos muestra también las religiones del mundo. Ahí el pastor precisamente hacía el alcance de las religiones. Y lo que está en morado son los países que en su mayoría son cristianos. No significa que no tengamos otras religiones en nuestros países, pero son países donde la mayoría son cristianos. Y si se da cuenta, precisamente en Asia Oriental es donde está la mayor diversidad de religiones. Religiones como el hinduismo, como el budismo y como el islam. También la adoración a los ancestros y religiones animistas. Nuevamente, ¿por qué voy a Asia Oriental? Bueno, ahí está la necesidad. Quiero mostrarles ahora un pequeño video que no tiene audio, solamente mostrarles algo de un país que visité. No, antes, perdón. Bueno, igual está bien Eso, muy importante. ¿Por qué también otra razón de por qué estoy enfocada en Asia Oriental? El 90% de los no cristianos en Asia Oriental no conocen a un cristiano. ¿Cómo llegó usted a los caminos del Señor? Porque conoció a un cristiano. En mi caso, porque mis papás, ¿no es cierto?, me instruyeron en el camino del Señor. Quizás usted tuvo una abuela, un abuelo que lo llevaron a la iglesia, un tío, o quizás un amigo, ¿cierto?, que lo invitaron o que conoció en el trabajo. Tuvo un encuentro con alguien cristiano primero, ¿cierto? O usted recibió una revelación así del cielo, como tan santo era que el Señor se le mostró. No, ¿cierto? Llegamos a los caminos de Dios porque alguien nos habló. Bueno, ¿cómo va a conocer esta gente en Asia Oriental a Cristo si no hay cristianos ahí, ¿cierto? Y es por eso que nos movilizamos como iglesia y es por eso que obedecemos la misión de Dios y que enviamos a personas a que prediquen porque no hay allá. El 90% de los no cristianos en Asia no conocen a un cristiano. Si eso no les dice algo, no les remueve algo, entonces presta atención, hermano, a lo que Dios está haciendo. Esto es Vietnam, la capital ahí en Hanoi. Estuve ahí hace 2 meses, creo ya, y quiero compartirles algunos datos de Vietnam, de este país específicamente. La siguiente, por favor. Vietnam es uno de los países también más poblados del mundo, era uno de los que se veía ahí grande como en naranja, en el tercer mapa que les mostré. Viven 97 millones de personas. Y de esos 97 millones de personas, si es que usted ha escuchado acerca de la historia, Vietnam por muchos años estuvo dividido entre el norte y el sur.
Entonces, la realidad del norte de Vietnam es muy distinta a la realidad del sur. En Vietnam hay una sola, en la capital, en Hanoi, solo hay una iglesia registrada. Es un país con historia comunista, actualmente gobierno socialista, entonces hay muchas restricciones para las iglesias y la iglesia se tiene que registrar con el gobierno. Solo hay una oficial registrada en la capital, en Hanoi, y eso está al norte. Por eso, en el norte, solo 0,05 siguen a Jesús, 0,05. En el sur es un poco mejor la situación, hay un 1%, pero aún así sigue siendo muy poco comparado a la cantidad de personas que viven ahí. La iglesia sufre persecución, y persecución de todo tipo. Si descubren que hay iglesias que no están registradas, ¿no es cierto?, se pueden llevar presos a los pastores, se llevan presos a las personas, les cierran los edificios, pero también aquellos que se convierten también sufren persecución de parte de la familia los echa o les quita la comida, quizás pueden seguir viviendo, pero ya no les van a dar la comida, no los hacen parte, les pegan. Lamentablemente también hay maltrato físico a aquellos que se convierten. Entonces es un país muy hostil. Pero a pesar de eso, la iglesia está creciendo y Dios se está moviendo. Yo lo pude verlo con mis propios ojos, cómo Dios se está moviendo en medio de esta ciudad en Hanoi, a pesar, ¿no es cierto?, de ahí ese tráfico que vemos y tantas cosas que nos pueden llamar la atención. Cristo se está moviendo. El trasfondo religioso es budismo y confucianismo. A pesar de que tienen un trasfondo comunista y socialista, aún así, la religión y el mundo espiritual es muy fuerte en Vietnam, muy fuerte. Y a través del budismo y el confucianismo. Y la gente allá, aquel que nace en Vietnam, la única opción o alternativa que tiene es ser budista y adorar a los antepasados. No hay otra alternativa. No es como aquí que uno puede tener libertad, ¿cierto?, de escoger. Allá es lo que es y no es que tampoco se les ocurra pensar en otra cosa. Es parte de su identidad y de su cultura. Pero gracias a Dios, Vietnam está viviendo un tiempo de mucho desarrollo, se están abriendo, están cambiando sus políticas internas también económicas y por causa de eso el país está creciendo muchísimo y hay oportunidades de servicio. No puede ir uno ahí y decir que es misionero, no puede decirlo porque no está permitido evangelizar, no está permitido nada de eso. Pero hay oportunidades de servicio y Dios está abriendo las puertas. ¿Y sabe qué? Algo que me llamó la atención. Estuve ahí averiguando. Acá Santa Ana es la 6ª ciudad con más vietnamitas en todo Estados Unidos. Y el condado de Orange es el condado con más vietnamitas en todo Estados Unidos. Es donde está la mayor comunidad. Y aquí cerquita, hermano, aquí mismo en la calle, en New Hope, por ahí hay un templo vietnamita bien grande. Si a usted eso no le mueve algo, no le llama a la acción, no le llama a orar, hermano, venga delante del Señor y pregúntele, porque el enemigo está ganando terreno. El enemigo está ganando terreno, iglesia, y está aquí cerquita a la vuelta. ¿Qué estamos haciendo? Amén. ¿Y sabe qué? Maravilloso que Dios está trayendo a los vietnamitas y a los otros asiáticos acá, porque acá nadie a usted, ¿no es cierto?, lo van a llevar a la cárcel por predicar acá. No, ¿cierto? Acá tenemos libertad, acá usted puede hacerlo. Amén. Así que mire, ya ni siquiera hay que cruzar el Pacífico o el Atlántico para ir a las personas que están con necesidad, que aún no conocen a Cristo. El Señor está trayendo a las naciones a la puerta de nuestra casa, a nuestra misma calle aquí. Amén. Así que ahí yo les dejo la idea para que comience a orar. Si usted pasa por ahí, ¿no es cierto?, con su carro, comience a orar. Señor, bendice a estas personas, no te conocen. Si se encuentra con alguien, si va a una tienda o algo, comparta, aquí hay libertad, amén. No pierda la oportunidad de hacerlo, porque luego va a venir la persecución y ahí va a ser peor. Miren, porque tenemos que ir a la acción, no basta solamente con que yo les diga la realidad, usted también puede hacerlo. Si usted escanea ese código, puede descargar una guía de oración, 5 días, para orar por distintos motivos sobre las personas de Vietnam. Así que no se reste, está gratuito, lo descarga, le lleva el enlace de la organización con la que yo trabajo, lo descarga y ya puede hacer algo. Y así no se queda solamente con la emoción, con el impacto de escuchar quizás esto que les estoy contando, sino que también lo llevan a la acción y hacemos algo. Amén. Hacemos algo. Ahora, Padre Celestial, ¿cómo no darte las gracias
Señor, por tu salvación y por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, también por la oportunidad que nos das de aprender de tu obra y de lo que tú estás haciendo. Y ponemos delante de ti, Señor, esta mañana a este pueblo, a esta nación, a nuestros vecinos, Señor, también. No solo están allá en Asia, sino que también están aquí, Señor. Y tú conoces, Señor, lo que estás haciendo, tu obra, Padre, está creciendo, pero aún así sabemos que hay gran necesidad. Ponemos delante de ti, Señor, la necesidad de Vietnam, Padre. No solamente quizás la necesidad económica, sino por sobre todo la espiritual. Que esas personas, Señor, un día pueden adorar también tu nombre, así como lo hacemos acá, con libertad, Señor. Padre, queremos ver a muchos vietnamitas, Señor, adorando en esa visión que tuvo Juan también, Señor. Padre, ahí en Apocalipsis, queremos que esa se haga realidad también para los vietnamitas, Señor. Y te pido que tú puedas levantar, Señor, aquí a tu iglesia, para que puedan también, Señor, movilizarse y alcanzar, Señor, a nuestros vecinos aquí, no solamente de Vietnam, sino de tantas otras naciones que están llegando a este país. Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos y motívanos, Señor, a poder obedecer tu palabra y obedecer tu voz. Padre, oro también por la palabra en esta mañana para que tú, Señor, bendigas el mensaje y puedas hablar a los corazones de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Voy a compartirles ahora entonces una porción de la palabra. Quiero que puedan ir a Juan capítulo 4. Vamos a leer primero el versículo 42. Lo voy a leer primero en versión Reina Valera y luego voy a seguir leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Juan 4:42. Dice así: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En la versión NTV dice: luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Una de las cosas que a mí personalmente me apasionan de Dios y saber de Dios es que tenemos un Dios que es personal. A diferencia de los dioses de otras religiones, que ven a sus dioses de una forma muy lejana, que no se interesan por los asuntos de los humanos, nuestro Dios sí. Nuestro Dios es tan personal que incluso vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros para que podamos tener salvación. Es un Dios que se preocupa por nosotros, por eso es que venimos delante de Él y oramos, porque sabemos que nos va a responder. Amén. Y esta idea de un Dios personal es algo que nunca me deja de sorprender. Uno de mis versículos favoritos es el de Isaías 57:15, que dice así. Isaías 57:15, luego lo puede buscar. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este versículo nos muestra una hermosa imagen de quién es Dios. Por un lado, Dios habita en las alturas, aleluya, porque no es un Dios, ¿no es cierto?, pequeñito, sino que es un Dios grande que está en el lugar santo y en las alturas, porque Él es el alto y sublime. No estábamos hablando de cualquier Dios, hermano. Amén. Esto es real. Dios es completamente santo y habita en los lugares celestiales. Pero si nos quedamos solo con esa imagen, pensaríamos que Él está muy lejos de nosotros. En cambio, el profeta Isaías también incluye esto otro. Dice que Dios también está cercano al quebrantado, al que tiene corazón humilde y arrepentido. Que el Señor nos ayude a tener un corazón humilde para que Dios esté con nosotros. Amén. Gloria a Dios porque Él se acercó a nosotros. Nos vio desde las alturas y no se quedó solamente en los lugares celestiales, sino que también vino a nosotros. Las Escrituras nos hablan de este Dios personal, de este Dios que se involucra en la historia de la humanidad y que no nos deja a la deriva. Y el pasaje que acabamos de leer en Juan 4 es parte de un encuentro personal que tuvo la mujer samaritana con Jesús. Ya esto es al final de la historia, hasta aquí el versículo 42 es el resultado en realidad de ese encuentro personal que tuvo
Jesús con la mujer samaritana. Les quiero ahora sí invitar a leer Juan 4, desde el versículo 4 en adelante. Juan capítulo 4, desde el versículo 4. Aquí esto sí se los voy a leer en la versión NTV. Dice así: en el camino tenía que pasar por Samaria. Está hablando de Jesús. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoran nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu y por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Amén, hasta ahí vamos a leer. Este es el encuentro que tiene Jesús, ¿no es cierto?, con la mujer samaritana. Y yo les hablaba de que es un Dios personal el que tenemos, ¿cierto? Y aquí vemos detalles súper personales de la mujer y de este encuentro que tiene con Jesús. Jesús dice en las Escrituras que él era necesario pasar por Samaria. Y va a este pozo y usa, ¿no es cierto?, quizás el pozo para entablar esta conversación con la mujer. Y lo hace, ¿no es cierto?, de tal forma que la mujer queda al descubierto delante de Jesús. Y qué maravilloso es que cómo Dios, ¿no es cierto?, hace todas las cosas y viene y se encuentra con la mujer y le explica. No solamente la mujer queda con las dudas, sino que Jesús se toma el tiempo, le explica y luego le habla también de su realidad. La mujer tiene un encuentro personal con Cristo en este momento y era una situación también compleja, porque estábamos hablando de que Jesús tuvo que traspasar ciertos prejuicios, ¿cierto? Los samaritanos no se relacionaban con los judíos, ni viceversa. Y además, Jesús le estaba hablando a una mujer que quizás su reputación no era muy buena por todos los esposos que había tenido, ¿cierto? Entonces Jesús traspasó, ¿no es cierto?, todos esos prejuicios
y es capaz de conectar con la mujer y conectar con su necesidad, y la mujer tiene este encuentro personal con Cristo, y no solamente eso, sino que además Jesús le explica, ¿no es cierto?, todas las cosas. Y solamente quiero destacar aquí algunas cosas que me llamaron la atención de este versículo. Hay tantas cosas que podemos hablar de esta historia, pero solamente yo les quiero hablar dos cosas de todo este capítulo de la historia de la mujer samaritana con Cristo. Y lo primero que les quiero decir, queridos hermanos, es que para ser conocido a Cristo en las naciones, primero tenemos que tener un encuentro con Él. Amén. Primero nosotros tenemos que conocerlo a Él. ¿Cuántos de aquí pueden decir, si yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios? Amén. ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Está tu identidad firme en Él? ¿Te puedes llamar a ti mismo un hijo o una hija de Dios? Porque fíjese que Dios solo tiene hijos, no tiene nietos ni sobrinos. ¿Sabe que mi mamá contaba, cierto? Gracias a Dios y su misericordia, nací en una familia cristiana, hija de pastor, nieta de pastor, sobrina de pastor. No tenía por dónde escaparme. Pero eso no me iba a hacer salva a mí, queridos hermanos. Quizás algunos de ustedes aquí también nacieron y crecieron en la iglesia, pero eso no nos iba a hacer salvos. Yo tenía que tomar la decisión por mí misma, ¿cierto? Porque lo que hizo mi papá no me iba a hacer salvo a mí. Amén. Y sabe que es importante, antes de que podamos nosotros salir, ¿no es cierto?, a compartir acerca de las buenas nuevas de Jesucristo, ¿has tenido un encuentro con ese Cristo del que vamos a predicar? ¿Has tenido, cierto, ese encuentro personal con nuestro Señor? En este encuentro entre la mujer samaritana y Jesús, mujer que por cierto no sabemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba, pero mire que el tremendo impacto que ha tenido ella, que hasta la actualidad hablamos de ella. No sabemos su nombre, pero hasta la actualidad hablamos de ella. Y una de las cosas que me gustan de esta historia es que precisamente es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien toma la iniciativa. Sabe que nosotros le aceptamos, pero no somos cristianos porque nosotros se nos haya ocurrido un día, no sé, existe un Dios. No. Dios tomó la iniciativa con el mundo. Él mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Y Dios tomó la iniciativa en el versículo 7 cuando le dice, por favor, dame un poco de agua para beber. Algo súper quizás como normal, mundano. Claro, era extraño para ella recibir esa palabra, pero Dios, ¿no es cierto?, Jesús conecta de forma personal con ella. Y Él tomó la iniciativa y le habló. La mujer no lo iba a hacer, claramente. Dios también va más allá de todo prejuicio. En el versículo 9, ¿cierto?, ella misma le dice, usted es judío, yo soy una mujer, ¿por qué me pide agua para beber a mí? ¿Cierto? Qué hermoso que Dios también cruzó todos los prejuicios, todas las barreras y llegó a nosotros. Tomó la iniciativa también con nosotros. Fue más allá, ¿no es cierto?, de todo prejuicio y nos alcanzó también a nosotros aquí, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, como leía la hermana en la mañana. Y qué maravilloso que Cristo también nos conoce a cabalidad. No podemos engañarle, porque ahí Jesús, ¿no es cierto?, pone a la mujer en descubierto y le dice, has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre. No podemos engañarle a nuestro Señor, queridos hermanos. Podremos engañarle quizá aquí, intentar engañar al pastor, a los líderes, a nuestros amigos, familia, pero a Cristo no le podemos engañar. Amén. Es un Dios que nos conoce completamente. Y el último versículo que quiero destacar aquí es el versículo 23, donde habla que el Padre busca personas que la adoren de esa manera. ¿Sabe que el Padre es el más interesado? Es Dios el más interesado en que las personas le conozcan. Él es el más interesado que su palabra se cumpla. Nosotros podemos hacer todo lo posible, pero es por Él, es por su palabra, es por su plan que las cosas se van a cumplir. Él es el más interesado. Él está buscando personas que la adoren de esa manera. En Deuteronomio 5, quiero leerles brevemente Deuteronomio 5. ¿Por qué les decía yo que Dios no tiene nietos? En Deuteronomio 5 está Moisés con una nueva generación de israelitas, todavía vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Poco antes de eso, Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida. Ya había muerto una generación, y aquí Moisés, me llama mucho la atención las palabras que ocupa.
Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 4. A ver si puedo leer. Dice, Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo, escucha con atención, Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy para que los aprendas y los obedezcas. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. El Señor no hizo ese pacto con nuestros antepasados, sino con nosotros, los que vivimos hoy. En el monte el Señor te habló cara a cara desde el medio del fuego. Yo serví de intermediario entre tú y el Señor porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Hasta ahí nomás. El Señor, luego dice, Él me habló a mí y yo te transmití sus palabras. Hasta ahí. Mire qué interesante, a mí me llama la atención esto porque esto es algo, esta escena que está describiendo Moisés, es algo que había pasado hace muchos años antes, no con esa generación, sino con la generación de sus antepasados, con la primera generación que salió de Egipto. Y ellos fueron los que vieron, ¿no es cierto?, esta escena en el monte Sinaí y los que recibieron por primera vez el pacto. Y aquí Moisés dice, atención, porque ustedes no se crean, les dice a esta nueva generación, de que este pacto fue hecho con sus antepasados. No, les dice, esto también es para ustedes. Qué importante es que nosotros también podamos hacernos parte. No se trata solamente de lo que pasó en el pasado, sino que también de lo que está pasando ahora, de lo que Dios quiere hacer con nosotros ahora. Moisés los hace responsables nuevamente del pacto. Aunque en realidad esa escena había sucedido años antes, no con ellos, Moisés les dice que Dios hizo ese pacto con ellos y les entrega también la responsabilidad al pueblo de Israel. Tenían que tener ellos también el encuentro personal con Cristo. Ellos tenían que entender también, ¿cierto?, esa relación con Dios, que eran responsables delante de Jehová y que iban a ser el pueblo de Dios y que tenían que guardar su palabra. Luego Moisés habla de los mandamientos. Si vemos las escrituras, todos los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios también tuvieron ese encuentro personal con Él. Abraham, Isaac, Jacob, todos tuvieron un encuentro personal con Dios. Moisés, Josué, tuvieron ese encuentro con Cristo, con Dios. David y también Salomón, Elías, los profetas, María, los 12 discípulos, Pablo, todos aquellos que el Señor llamó, primero tuvieron que tener ese encuentro con Dios, comprender a cabalidad quién era este Jehová al que adoraban. Y en esta lista también yo añado a la mujer samaritana. La mujer samaritana tuvo ese encuentro personal con Cristo que cambió no solo su vida, sino que la de toda su comunidad y más allá. Y en ese encuentro personal con Cristo no solamente se trata de hacer a Cristo nuestro Salvador. Amamos que Cristo sea nuestro Salvador y predicamos siempre de que Él nos salvó del pecado, que Él nos salvó de la muerte. Pero también tenemos que hacer a Cristo nuestro Señor. Algo que aprendí el año pasado y que me impactó mucho fue que en el Nuevo Testamento 16 veces se nombra la palabra Salvador. 16 veces, que es soter en griego. En cambio, la palabra Señor se menciona 610 veces. Pero nos gusta más hablar de Salvador porque nosotros somos los beneficiarios, ¿cierto? Es agradable ser, Dios me salvó. Pero no nos gusta mucho hablar de que Jesús es nuestro Señor porque eso significa renuncia, ¿cierto? En la actualidad para nosotros, especialmente para los latinos, la palabra Señor no tiene mucho peso. Porque hablamos del Señor de la esquina, el Señor que es el chofer, ¿cierto? Pero en el sentido de aquí que hablan las Escrituras, el que era Señor era dueño de todo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de alguien que era dueño, que gobernaba. Entonces, si has tenido ese encuentro personal con Cristo y lo hiciste tu Salvador, también tiene que ser tu Señor, querido hermano. Tiene que ser el Señor de la iglesia. Eso significa renunciar, dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Amén. Presta atención a eso en su vida. Pero bueno, conocemos a Dios no solamente para que nosotros seamos los bendecidos, sino también para hacerlo conocido a Él. Un encuentro personal con Cristo, y esto es lo segundo que les quiero compartir, tiene que transformar nuestra comunidad. Un encuentro personal con Cristo, aunque es conmigo, ¿no es cierto?, en ese primer instante, sí o sí, tiene que tener un impacto en aquellos que me rodean, en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo y más allá, no solamente aquí. Mire lo que dice ahora, sigamos la lectura de Juan capítulo 4, versículo 39.
Volvamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 39. Voy a leer en versión NTV nuevamente. Dice así: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Aquí los de Samaria, los de esta aldea, tuvieron su propio encuentro personal con Cristo luego de que escucharon el testimonio de la mujer samaritana. Y a mí me impacta el testimonio de la mujer samaritana porque sabe que la mujer samaritana recién había escuchado de Cristo y no le bastó nada más, no tuvo que ir al instituto bíblico, no tuvo que ir a un curso ni nada para compartir el evangelio. Su testimonio, su encuentro personal con Cristo fue tan grande en su vida, a ella quedó tan marcada por lo que Jesús le dijo, que eso fue suficiente para que ella fuera a la aldea y compartiera la palabra con aquellos que estaban ahí también. Y sabe que nosotros tenemos mucho más recursos y conocimiento que esa mujer samaritana. Hemos escuchado tantos años acerca de Cristo, nos llenamos de bendición aquí adentro y aún así no compartimos. La mujer samaritana necesitó mucho menos de lo que nosotros tenemos ahora para poder compartir, para abrir su boca y dar testimonio a los que estaban ahí en la aldea. Y sabe que por supuesto que es muy bueno estudiar. Ayer aquí estuvimos también en la mañana en el estudio y es muy bueno poder capacitarse. Pero a veces presentamos como excusa la falta de estudios o la falta de conocimiento para no querer predicar. Ay, es que yo soy muy nuevita, es que yo vengo recién llegando, es que yo no sé tanto de la Biblia, o me cuesta leer, me cuesta hablar. Y la mujer samaritana solo necesitó ese diálogo con Cristo para poder ir y predicar en su propia aldea. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Amén. Tenemos tanto más que la mujer samaritana y aún así nos quedamos aquí y no hablamos. Y no se trata de nosotros, se trata de lo que Cristo va a hacer. Por eso es que Dios usó a la mujer samaritana, porque no se trataba de sus capacidades, se trataba del mensaje. Y en segundo lugar, también la mujer no solamente tenía pocos recursos o no era muy educada, también tenía mala reputación. Probablemente no la iban a recibir tan bien o no la iban a escuchar tanto. Pero eso no la limitó, no fue una excusa para ir y contar en su aldea. ¿Qué impacto está teniendo nuestra fe en aquellos que nos rodean? ¿Qué impacto está teniendo esta iglesia aquí? Que Dios nos ayude. Hechos 1:8, y con esto ya voy a ir cerrando. La mujer tuvo ese encuentro personal con Cristo, fue su vida transformada, pero no solamente la de ella, sino la de su aldea. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Y en Hechos 1:8, yo sé que quizás lo hemos escuchado tantas veces. Bueno, Dios siempre tiene que repetirnos una y otra vez, hasta que entendamos. Porque aquí también queda súper claro. Este es el momento antes de que Jesús ascienda, la última conversación, los últimos momentos que tiene Cristo con sus discípulos luego de haber resucitado. Y Dios le da este último mandato y aquí nos habla de la promesa también del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Primero Jesús les dice: recibiréis poder. Y luego les da la tarea de que se tienen que quedar ahí orando. Les dice: no se vayan de Jerusalén, se tienen que quedar aquí orando porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes.
recibiremos poder. Primero nosotros tenemos que recibir ese poder. Nosotros tenemos que tener ese encuentro con su Espíritu. Y luego viene el me seréis testigos. Este poder que recibimos, este encuentro que tenemos, es un encuentro con propósito. Amén. Ese poder Dios no lo da solamente para que digamos y tengamos bonitas experiencias con Él, sino para que podamos predicar y ser testigos. Así que no puedes anhelar un encuentro con su presencia, no puedes anhelar el poder del Espíritu Santo si luego no vas a ser testigo. Si no estás dispuesto a compartir tu fe con otros. Y no hablo aquí solamente con quienes te rodean, sino más allá. El Señor está llamando gente. No te resistas. No te resistas al llamado. Porque luego Dios puede levantar a otros también. Pero tú te pierdes la oportunidad. Así que ¿quieren recibir poder, querida iglesia? ¿Quieren tener ese encuentro con Cristo? ¿Están dispuestos a ser testigos aquí en Santa Ana, en su lugar de trabajo, en su comunidad y más allá? ¿Están dispuestos a ser de bendición para todas las familias de la tierra? Póngase de pie, querido hermano, vamos a orar. Señor bendito, perdónanos, Señor Jesús. Hemos escuchado tantas veces, Señor, de ti. Hemos tenido tantas experiencias contigo. Has hecho tanto por nosotros, Jesús. No tenemos cómo pagarlo, Jesús. Pero si algo podemos hacer, Señor, queremos decirte que uses nuestras vidas. Si algo podemos hacer, Jesús, es obedecerte. Ayúdanos, Señor, esta mañana, Padre. Señor, oro por aquellos que quizás aún no tienen ese encuentro contigo, Jesús, y que están aquí, que están anhelando, Señor, y buscando, con tantas preguntas, Señor, con tantas dudas como la tenía la mujer samaritana. Quizás desechados también, Señor, así como la mujer samaritana. Quizás con vidas desordenadas, Señor, así como la mujer samaritana. Señor, yo te pido para que tú traigas, Señor, tu palabra sobre la vida de aquellas personas, Padre, y que puedan tener ese encuentro contigo, Jesús, y que puedan conocerte a ti, al Mesías, al Salvador, aquel que nos libra de pecado, aquel que murió por nosotros, pero que también puedan conocerte a ti como Señor, Jesús. Ayúdanos, Señor. Padre, perdónanos si no te hemos hecho Señor de nuestras vidas, si no hemos renunciado, Señor, a nuestros planes, a nuestros deseos, Señor. Padre, queremos tener ese encuentro contigo y queremos recibir tu Espíritu Santo y ser llenos de tu poder, Señor, para poder predicar. Abre nuestros ojos, Señor, a la necesidad aquí alrededor. No nos hagas indolentes, Señor. Padre, que la próxima vez que veamos un templo budista, Señor, Padre, que nuestro corazón sea removido por ti y que podamos orar, Señor. Padre, Señor, que nos impacte cada vez que veamos, Señor, cómo se levantan altares para otros dioses, Señor, mientras que, Señor, tu altar, Padre, ha sido descuidado por nosotros. En el nombre de Jesús yo te pido, Jesús, envía tu Santo Espíritu esta mañana sobre tu iglesia. Necesitamos tu poder, Señor. Vemos la necesidad, Jesús, y sabemos, Padre, Señor, de que ante nuestros ojos es imposible. Oh Jesús, pero tú cumplirás tu palabra y con tu Espíritu Santo podemos ir y dar testimonio. No necesitamos más, Señor. La mujer samaritana no necesitó más que ese encuentro contigo, Jesús. Padre, estamos aquí para tener ese encuentro contigo y para que tú nos impactes, Señor, y nos llenes con tu presencia para luego ir y compartir, Señor, tu palabra. Oro, Señor, también por aquellos a los que tú estás llamando, Señor. Tú estás llamando, Señor, a tu iglesia, pero estás llamando, Señor, también de forma específica, Señor, en esta mañana. Oro por aquellos, Señor, que tienen dudas, que se resisten, Señor. Oh, Jesús.